Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de A la Vista. Y ustedes saben que octubre es el mes donde se hace hincapié a la prevención del cáncer de mama. Así que no solamente vamos a hablar del tema, sino que vamos a hablar de las metástasis que a veces suceden del cáncer de mama en el ojo. ¿Me acompañan? Aunque ustedes no lo crean, las metástasis son una de las lesiones más comunes dentro de los tumores que hay dentro del ojo. Y muchas publicaciones avalan como las metástasis de cáncer de mama las primeras en importancia dentro del ojo. Y es por eso que hemos invitado al doctor Arturo Irarrázaval. Bienvenido, Arturo, Gracias. para que nos hable del tema porque es un experto en tumores oculares. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, quizás sea interesante el tema ahora porque estamos hablando en el mes de la prevención. Exactamente, Arturo. Y creo que uno de los grandes caídos en toda esta pandemia ha sido la prevención. O sea, hablábamos con otros colegas un rato, pero de la cantidad de pacientes que hemos visto que llegaron tarde para cualquier problema. Tarde a la consulta. Tarde a la consulta. Tanto miedo a contagiarse. Tremendo. O sea, sí. Personas que por evitar una gripe, por seria que sea, han terminado con un tumor maligno que les invade, que han terminado con la ceguera, terminado quizás con metástasis intratables. Sí. Entonces, ahí el tema es que cuando uno tiene un síntoma, tiene que consultar y tiene que hacerlo rápido. Sí, pase lo que pase. La idea siempre nuestra fue, desde el programa, concientizar a la gente que no tenía que perder sus controles médicos. Pero muchas veces el miedo fue más fuerte. Sí. Y nosotros siempre tuvimos todos los protocolos, tanto en la parte pública como privada. Yo me imagino que vos en consultorios oftalmológicos te manejaste de la misma forma. Exacto. Y así todo te han llegado pacientes tarde. Sí, o sea, nosotros durante toda la pandemia ni un solo día cerramos ni el consultorio ni el quirófano, Claro. ni un solo día. Claro. Ahora, había semanas que yo veía 2, 3 pacientes. A veces porque los pacientes tenían miedo de salir de sus casas y no se atrevían por todo el pánico que se creó. Sí. Otras veces porque no los dejaban, que eso Claro. era terrible, porque las autoridades no los dejaban salir, no Así los es. dejaban viajar. Como la especialidad mía es algo bastante único, vienen pacientes de todo el país o de países vecinos. Sí. Y muchos pacientes tienen que hacer recorridos de 1000 o 2000 kilómetros y no podían, era simplemente imposible cruzar fronteras ni siquiera de provincias, Sí. a veces ni siquiera de municipalidades. Y en nuestra práctica la teleconsulta no es lo que más No. sirve. Yo tuve que hacer muchas teleconsultas, entonces de pasada entrené a unos cuantos oftalmólogos, tanto del interior como del exterior, que me sacaban una fotografía de fondo de ojo, Sí. una ecografía, Claro. y yo después hablaba con ellos. Decía, Claro. pero no hagamos una teleconsulta si no tengo eso. Si yo no Claro. tengo una buena fotografía Mínimo. para mirar o una ecografía, no puedo ni siquiera opinar. Claro. Y ahí por lo menos le decía, vale la pena que se esfuerce y que venga, sea como sea. Y algunos pacientes agarraban un auto o algún pariente y se venían y hacían 1500 kilómetros para poder venir a hacer una consulta. Y de repente la consulta en 5 minutos, uno de mirarlo, de investigarlo, le decía, mira, aquí esto es una metástasis, esto es un melanoma o esto no es maligno. Claro. Y ahí uno toma las determinaciones. Pero si uno no lo ve o no puede hacer el diagnóstico, no puede tratar algo sin tener diagnóstico. Imposible. ¿Y tenés muchas consultas por metástasis de tumores de mama? Tengo bastantes consultas por metástasis, cada vez más. De hecho, yo hace un poco más de 20 años que estoy dedicado al tema de tumores. Soy experto en retina y me metí en el tema de tumores porque no había nadie realmente metido en Argentina en ese momento. Sí. Y con el tiempo cada vez me llegan más, tengo más contacto con oncólogos y ellos me mandan los pacientes más incipientes, apenas tienen síntomas. Claro. ¿Y cuáles son los síntomas que pueden tener? Es que el problema de los síntomas es que son totalmente inespecíficos. En el fondo, los síntomas que puede tener una metástasis son los mismos síntomas que puede tener un desprendimiento vítreo o casi cualquier otra cosa, porque es de repente ver sombras, ver torcido, ver luces, Claro. disminución de visión. El tema es que cuando uno tiene algún síntoma visual que no es normal, uno tendría que consultar y el médico que sea, el oftalmólogo que sea, tendría que hacerte un fondo de ojo. Claro.
y si ve algo que sea raro, y lo tendría que mandar con un especialista. Lo normal sería que primero lo mande con un especialista de retina, y el especialista de retina normalmente está acostumbrado a ver lesiones más tumorales, y él decide si tiene que ir a ver a un especialista en oncología ocular o no. ¿Ah? Pero hay que tener en cuenta que el cáncer de todas las metástasis que vemos, si yo veo una mujer con una metástasis, automáticamente pienso mama. Claro. Y si no es mama, lo más probable es que tenga un origen desconocido, salvo que sea fumadora. Ajá. ¿Ah? Porque en ese caso el segundo cáncer es pulmón. De pulmón. Pero de lejos es el más frecuente de todas las metástasis. En mujeres, en hombres por supuesto que no. Claro. Ahí es pulmón. Así todo, el tumor que más frecuentemente seguís viendo seguramente es el melanoma, ¿no? Claro, como tumor maligno es el que más frecuentemente veo y sobre todo el que más frecuentemente trato. Porque si yo veo una metástasis, yo hago el diagnóstico. Si la paciente tiene algún antecedente, que muchas veces lo tiene aunque no se acuerde, de repente dice, no, pero yo me curé hace 5 años. Claro. Y lamento decirle que esto es una recidiva casi seguro, por el aspecto que tiene, por el color que tiene. O sea, yo hay metástasis que la veo y digo, esto es de riñón porque tiene un color anaranjado. Esto es de pulmón porque tiene un color rosado. Esto probablemente sea de mama porque tiene un color blanquecino. Entonces uno puede tener una idea, pero siguen siendo, derivado por oftalmólogos, lejos lo más común, melanomas o pseudomelanomas. O sea, lesiones que uno tiene que distinguir de un melanoma, sea un lunar o sea un nevus o alguna otra. ¿Qué estamos viendo acá, Arturo? Esto es una buena explicación gráfica. La de la izquierda son fotografías digitales hechas por distintos aparatos que ahora se llaman aparatos de visión de campo amplio, que ahí está mostrando casi todo el fondo de ojo en una sola fotografía. Estos aparatos son muy buenos para detectar, pero no son buenos para hacer diagnósticos. Pero ayuda mucho para encontrar algo. Ustedes fíjense a la derecha una foto de un tumor chiquitito. Ese tumor chiquitito en esa foto se ve grande, pero si ustedes comparan con el nervio óptico que está en el centro, mirando la otra foto, en realidad son unos pocos milímetros, serán 7 milímetros de diámetro, algo por el estilo. Ese paciente es un paciente que venía con un melanoma, arriba se ve cómo era el melanoma inicialmente y abajo se ve cómo era el melanoma después de tratado con una placa radioactiva, que en este caso se controló por completo. Tuvo una cierta pérdida visual porque está ubicado muy en el centro, pero conserva todo el resto de la visión. Y lo más importante es que no tuvo metástasis porque lo agarramos muy temprano. Muy a tiempo. Eso hay que destacarlo, porque antes la única solución era sacar el ojo y ahora con las placas radioactivas esto se evita. Exacto. El tema es tomarlo a tiempo. Aquí tienes otro caso que es interesante verlo, que lamentablemente no fue paciente mío. Yo le saqué las fotos, lo vi, lo asesoré, pero el paciente siguió por otros lados. A la izquierda está la primera foto 7 años antes de la segunda. Tenía nada más que una manchita, podríamos haberlo llamado un lunar o un nevus diminuto. Y ese paciente, uno normalmente le dice, vuelva dentro de 3 meses para ver si esto crece o no crece, porque capaz que lo tuvo desde la infancia, no lo sabemos. No, y él y tampoco. Si uno lo ve, claro, no lo sabe. Y si uno lo ve crecer, lo trata. Lamentablemente vino 7 años después y yo ahí le saqué esa fotografía y dije, esto hay que tratarlo urgente con radioterapia porque es un melanoma, no cabe ninguna duda por la ecografía, por el fondo de ojo que es un melanoma. Y el paciente volvió 5 meses después cuando se había tratado y tenía ese desastre. Este es uno de los casos de la pandemia. Esta es una paciente que también tenía un tumor chiquitito y sospechoso que yo le dije vuelva dentro de 3 meses. Volvió casi 2 años después. Esta foto de la derecha es de hace unos meses y le tuvimos que sacar el ojo porque el tumor ya le había invadido más de la mitad del ojo. Por primera vez en mi vida he tenido que sacar más ojos de los que he podido salvar. Normalmente 9 de cada 10 le hago un tratamiento conservador con braquiterapia, con radioterapia local, y 1 de cada 10 tengo que sacar el ojo. Y este último año y medio ha sido mitad y mitad. Cosa terrorífica, no existía. Terrorífica, sí. La gente que nos está escuchando, que a lo mejor no lo entiende, uno está preparado para curar, para salvar. Sacar un ojo es una mutilación y es algo que no nos gusta hacer, que es como el fracaso de la ciencia, es cuando uno llega tarde. Y tiene un fracaso más grave, porque si tú miras acá en esta foto que yo pongo un tumor chico, uno mediano y 2 grandes que invaden más de la mitad del ojo, el tumor chico quizás tenga un 5% de posibilidad de metástasis, 10%, 20% si es muy maligno. Pero el tumor grande tiene no menos de 70-80% de posibilidad de metástasis. Esta persona, por la demora en el tratamiento, es más que probable que va a morir por eso. Y eso es terrorífico, es mucho peor que perder el puro ojo. Por último, uno tiene 2 ojos.
normalmente. Si tiene un solo ojo, por supuesto que es terrible. Pero tener un ojo y morir por falta de tratamiento en algo que es tratable hoy en día, Sí, totalmente tratable. terrible. ¿Las edades de los pacientes? El promedio en los tumores, en los melanomas, Sí. el promedio más o menos internacional y que yo creía que era menor, pero nos dio prácticamente idéntico, alrededor de 54 años. ¿Tá? En distintos trabajos puede dar 53, 55. Sí, edad media. Sí. Claro, uno siempre tiene la impresión de que ve más pacientes jóvenes cada vez, pero eso es básicamente porque si yo veo una persona de 15 años con un melanoma, se me queda grabado para el por resto de la supuesto, vida. claro. Y veo uno de 90 y pico y capaz que después me olvido porque para él no fue un drama. No. Porque ni siquiera se murió de eso. No, no, Pero una persona de 16 años, 15 años, 17 años, que me ha tocado ver y está publicado hasta 3 años con un melanoma, y uno de esos no se lo olvida. No, no, seguro que no. Entonces, para que la gente tenga presente, si tiene una alteración en la visión, no solamente disminución, una alteración, que vea torcido, como bien Claro. dijiste vos, que una parte no la vea, o que vea luces, Claro. o que simplemente vea mosquitas, demasiadas mosquitas, tiene que consultar. Tiene que consultar. La consulta rápida es la que nos beneficia a todos, a ellos como pacientes, a nosotros en lo que podemos hacer. Exacto, y ahí te diría que es importante porque hay muchos médicos que están agobiados por la cantidad de pacientes que tienen que hacerle fondo de ojo. Sí. Si no le hacen un fondo de ojo es como ir a un clínico y que no te tome la presión. El oftalmólogo sin fondo de ojo no es oftalmólogo. Aunque no sea especialista en retina, cualquier oftalmólogo puede hacer un fondo de ojo y por lo menos sospechar que hay algo raro. Es cierto, tomar la presión y hacer, tomar la presión y hacer un fondo de ojo. Sí. Te agradezco muchísimo, Arturo, siempre tan claro con todas tus explicaciones y gracias por volver al piso de nuestro programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo he aprendido a ver este programa porque No me antes digas. sabía que existía, pero la verdad que no lo veía. Desde que me invitaste hace unos años, después he visto un montón, es muy bueno. Un honor, muchas gracias. Este es el 110, el programa 110. Impresionante. Gracias, Arturo. Gracias. Vamos a una pequeñísima tanda y volvemos con más a la vista. No se vayan. El mes de octubre es el mes donde se toma conciencia para hacer prevención sobre el cáncer de mama. Es una enfermedad cuyas estadísticas actuales son alarmantes y por eso es que hemos invitado a la doctora Suni Cambarieri para que nos hable del tema. Bienvenida, Suni. Hola, Amalia, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de tenerte acá porque Suni no solamente es una excelente colega, sino que es una gran amiga, así que es un placer tenerte, Suni. Muchas gracias por la invitación y el placer es mío poder compartir esto con vos. Gracias. Te voy a presentar, Suni. La doctora Cambarieri es una referente nacional e internacional en este tema. Es médica, especialista en diagnóstico por imágenes, es jefa del Departamento de Diagnóstico Mamario, de Diagnóstico Médico, autora de numerosos trabajos científicos, disertante, coordinadora y directora de cursos de la especialidad y realmente es una persona que sabe mucho y que tiene este tema tomado siempre muy a conciencia y con los datos justos, Suni. Así que contanos, por favor, todavía la gente no ha retomado sus controles como debiera, ¿no? No, el año pasado disminuyó en un 65% los controles mamarios, la consulta al mastólogo, la consulta al ginecólogo, la mamografía. Si bien se estuvo atendiendo con protocolos, la gente no iba a la consulta. Tenía miedo, sí. Y el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer. Se mueren 6.100 mujeres por año por cáncer de mama. Ay, qué increíble. Se detectan 21.000 casos nuevos por año. Hay que ver qué es lo que pasa con la pandemia. No lo vamos a ver ahora, sino lo vamos a ver en unos años. A ver, claro. Vemos no solo los carcinomas más grandes, sino que algunos quizás con metástasis. Claro. La importancia del diagnóstico precoz es detectarlo cuando no es palpable, cuando no dio metástasis. Entonces la curación
es entre un 90-95%. Es muy alta. Claro, lleva a tratamientos más localizados, menos invasivos. Menos traumáticos. Claro. Entonces, bueno, por eso es la importancia de seguir haciéndose los controles. Ahora, en el último Congreso de Mastología, que fue en septiembre de este año, se hizo un consenso intersociedades, participaron 12 sociedades científicas de Argentina, Sí. donde se llegó a un acuerdo de comenzar con la primera mamografía a los 40 años y hacer una por año, hasta que la mujer tenga una buena vida. Claro. Y una pregunta, mamografía, ¿se pueden hacer todas? ¿Tengan prótesis, no tengan prótesis? Absolutamente todas las pacientes se pueden hacer mamografía. Las que tienen prótesis se hace una técnica especial que se llama la técnica de Eklund, la técnica que hace la mamografía desplaza la prótesis para atrás y se comprime la mama. Solamente la glándula. Solamente el tejido glandular. Claro. Entonces, que eso es lo importante, ¿no? Ver el tejido mamario. Sí. ¿Hay algo que las pacientes tengan que hacer antes de los 40 años en el control de sus mamas o no? Sí, normalmente se hace la palpación, pero la palpación es un complemento de la mamografía, no un suplemento. Claro. Lo ideal es hacerse una mamografía entre los 35 y los 40 años para saber cómo está compuesta la mama. Claro. Qué cantidad de tejido glandular, qué cantidad de tejido adiposo y qué es lo normal. Y a partir de ahí poder comparar. ¿Y qué otro estudio se hace? Las ecografías mamarias, que no tiene contraindicaciones, porque la mamografía utiliza radiación y la ecografía es ultrasonido. Ultrasonido, así que no hay ningún inconveniente en hacérsela. Claro, es inocuo. Y si la paciente que consulta, así sea joven, tenga 35 años, tiene antecedentes en su familia de cáncer de mama, si tiene la mamá, o sea, familiar de primer grado, que en este caso es la madre, 10 años antes de lo que la mamá tuvo el cáncer, se tiene que empezar a hacer los controles. Si lo tuvo a los 45, a los 35. Y si, bueno, lo tuvo después, posmenopáusica, igual empieza con los controles antes. Exactamente. ¿Son muy dolorosos los controles que hay que hacerse? Porque mucha gente tiene aprensión. Depende de la sensibilidad de cada persona, pero en general molesta. Lo que se hace es comprimir la mama, pero es un segundo comparado con los beneficios que después se tiene. La compresión es muy necesaria porque distiende los tejidos, entonces no hay imágenes agregadas. Claro, no se superpone nada. Claro. Otra de las cosas y muy importantes, que al comprimir disminuye el espesor mamario, entonces la radiación que se da a esa paciente, a esa mama, es muchísimo menor. Claro. Si no comprimimos, quizás tenemos un espesor de 8 centímetros que atravesar. Si tenemos 4, la radiación es la mitad. Mucho menor. Claro. Entonces, son segundos que demora una mamografía y que es muy importante para el diagnóstico precoz. Totalmente. Aparte de los factores genéticos, Suni, hay como vos decías, si la mamá tuvo cáncer, la predisposición que puede llegar a tener la hija. ¿Hay algún otro factor que tengamos que tener en cuenta? Antes, el estrés. Para todo, ¿no? Para todo. Pero lo que tenemos que saber y quedar bien en claro es que el cáncer de mama en un 80% se da sin antecedentes familiares y sin trastornos genéticos. O sea que el 80% de los cánceres que vemos que existen de mama no tienen antecedentes familiares ni genéticos. Solo un 10-15% es familiar o hereditario y un 5 a un 10% el genético. Esto es el BRCA1, BRCA2. Así que el mensaje es ese. Es quien no tiene antecedentes es la que mayor probabilidad tiene de tener cáncer de mama. No, sí, los datos asustan realmente. ¿Las edades que vos ves habitualmente en las pacientes con esta patología? Bueno, eso también, datos estadísticos, entre los 40 y los 49 años
hay una mayor cantidad de diagnóstico de cáncer de mama. Es 1 cada 6 mujeres. A partir de los 50 es 1 cada 8. O sea que sí o sí hay que empezar a los 40. Sí. Muchos hablan de una alimentación sana, no fumar, no exponerse al sol. ¿Eso influye? Influye para cualquier tipo de cáncer. Es hacer actividad física, no tomar alcohol, no fumar, no comer grasas, estar flaco, pero eso es en general, para todo tipo de carcinoma. Claro. Recién estuvo el doctor Irarrázaval que hablaba de las metástasis oculares en cáncer de mama, que sobre todo los médicos que hacen retina tienen una estadística importante al respecto. A veces te llegan los pacientes ya a un estadio tan avanzado que vienen con metástasis, debutan en su consulta con metástasis. No tanto acá en Capital Federal. Yo informo mamografías de un mamógrafo móvil que va por el país. Haciendo pesquisas, ¿no? Sí, haciendo screening mamario. Y ahí sí, hemos visto muchos casos de mujeres jóvenes con un cáncer muy avanzado de mama. Es el cáncer localmente avanzado. Ahora, en época de pandemia aún, ¿sigue estando el mamógrafo móvil? Sí, Bueno. ya salió este año. Y con los controles habituales, este mes, como es el mes de la concientización, está acá en Capital Federal. Ah, qué bueno. Sí. Entonces, si tuvieses que darle 5 consejos a una mujer que no tiene antecedentes genéticos y que lleva una vida prácticamente normal, ¿qué tiene que hacer para prevenir esto? Nosotros hacemos diagnóstico precoz más que prevención. Tiene que consultar una vez por año al mastólogo o al ginecólogo, hacerse la mamografía, si tiene una mama densa, una ecografía, siempre ir a la consulta con el estudio previo, porque quizás vemos ahora una anormalidad que nos llama la atención, la comparamos con el estudio previo, estaba igual, y entonces no pasa nada, es normal. Ahora, quizás al compararlo también aparece algo que no estaba antes y nos llama la atención y hay que seguir estudiándolo. Más que nada es con los controles. Más que nada la prevención. Sí, sin miedo y después cuando retira los informes que van categorizados, también que se queden tranquilas, si va un BI-RAD 1 o un número 1 o un número 2, control anual. Un BI-RAD 0, porque eso también se presta a veces a confusión, piensan que el estudio está bien, y un BI-RAD 0 significa que tiene que completar ese estudio, esa mamografía, que puede ser una ecografía o un estudio magnificado. No quiere decir que el estudio se terminó y está bien, no, es un estudio incompleto. Un BI-RAD 3 controla los 6 meses, BI-RAD 4 y 5, una punción. Un 4 no significa que sea maligno. Claro, pero una punción lo descarta. Claro. Sí, eso es importante porque la gente muchas veces se asusta porque no conoce el vocabulario. Así que antes de asustarse, pedir turno con su ginecólogo, con su mastólogo, llevar los estudios, pero sobre todo no dejar de hacer los controles, porque esto es fundamental para la salud de todos. Sí. No solo de la mujer, sino de la familia. Totalmente. Que lleva adelante la mayor parte. Casos de cáncer de mama en hombres. Ahí el porcentaje es bajo, pero existe. El problema que tienen los hombres es que consultan en etapas tardías, cuando ya es bastante grande o les dio metástasis. La agresividad es igual que en la mujer. El tema es que el tamaño siempre es mayor. La mujer, al hacerse los controles anuales, uno lo detecta en forma precoz, cuando mide 5 o 6 milímetros. En cambio, el hombre es cuando se lo palpa, y cuando se lo palpa ya mide 1 centímetro o 2 centímetros. Sí, no es que sea tarde, pero ya tiene un tamaño considerable. Claro, sí. Bueno, hemos aprendido un montón, Suni, y como siempre te agradezco muchísimo. Y no esperar a octubre, que es el mes de la concientización, sino que hacerlo siempre, porque los números que nos dio la doctora Cambarieri son alarmantes,
pero si tomamos conciencia y esto lo hacemos rigurosamente, como ir al odontólogo una vez al año, va en beneficio de todos. Muchas gracias, Amalia. Gracias a vos. Se nos fue el programa, un programa muy interesante y un programa para que todos pensemos que no debemos abandonar ningún control médico. Así que los dejo con estos consejos y nos vemos la próxima semana aquí a las 17:30, el día martes por Canal Metro. Buena semana.